como usted ve, todo Lima está ahora acelerándose en obras, porque todos los alcaldes quieren inaugurar las obras, nadie está pensando en el largo plazo. Pero la corrupción es un tema permanente y no solo está arriba, también está abajo. En todo caso hay una tendencia, se habla de la eficiencia en compensación, o mejor dicho, claro, de la eficiencia en compensación con algunos actos irregulares de corrupción. Mientras tú me hagas obras, está bien, te paso algunas cosas Claro, por agua tibia. Que robe, pero que haga obra, ¿no? Claro. Que robe, pero no importa, pero Es que haga lo que obra. es lo que ha predominado. Sí, yo creo que en ese los últimos en años parte también. es el daño que ha hecho a la moral pública el gobierno de Fujimori, ¿no? Porque ellos robaron bien, no pueden justificar 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, pero hacían sus obritas, pues, ¿no? El chino iba para un sitio, iba para otro, su hija iba para acá, para allá, y coimeaban, compraban alcaldes, compraban a los altos mandos de la Fuerza Armada, del Poder Judicial, compraban congresistas, y hacían pues una loza deportiva, una escuela, ¿se acuerdan? Una escuela diaria. Entonces, esa es la lógica que aplicó Fujimori, y que la población, ante la desesperación de que nadie hace obras, bueno, algo hicieron, pero también han estado 10 años y medio en el gobierno. Bien, acerca de un aspecto que se ha venido abordando desde el año 2006, que usted asumió la candidatura, que llegó prácticamente al galope de sorpresa hasta la segunda vuelta, estuvo en un tris de ganar las elecciones, pero siempre queda esa sombra de duda. ¿Qué es exactamente el nacionalismo? ¿Qué propone usted como propuesta política, sobre todo en el plano económico? Hay grupos empresarios, sectores socioeconómicos que lo ven como un regreso al Velascato, en todo caso, o en el mejor o peor de los casos, como el primer gobierno de Alan García. ¿Qué es exactamente el nacionalismo en materia económica, comandante Humala? Bueno, el nacionalismo es el camino que han empleado todos los países del mundo desarrollados para llegar al desarrollo. Estados Unidos, Francia, Japón, China, Inglaterra, el mismo Brasil, Chile también. Ningún país que logra el desarrollo o que quieren salir al desarrollo se escapan de tener una práctica nacionalista. Porque el nacionalismo es la construcción de la nación y por lo tanto la antítesis o lo opuesto al nacionalismo es los que no quieren construir nación y quieren más bien entregar la nación, la república, a intereses de otros países, intereses extranjeros, intereses de carácter económico y político. Ahora, bien, explícame en todo caso, ¿qué es para usted en todo caso la diferencia entre estatización y nacionalismo? Dentro de lo que es el nacionalismo, que es la construcción de un Estado plurinacional, multilingüe, que recoja con respeto y con igualdad de condiciones a todas las nacionalidades, quechuas, aymaras, aguarunas, huambizas, boras, huitotos, etcétera, que un Estado llegue a la sierra y a la selva, no solamente se circunscriba a la costa, eso explica por qué en la costa la mayoría de la población de la costa, sus orígenes son de la sierra o de la selva, porque no hay Estado y no hay oportunidades de trabajo, de educación, de salud, de seguridad, ¿no? De crear riqueza allá. Por eso se vienen a Lima, a la costa, para buscar esas oportunidades. Entonces, eso no es construir nación. La diferencia entre nacionalización y estatización es que la estatización es la apropiación del Estado de un inmueble, de una infraestructura privada, etcétera, ¿no? De una empresa. La nacionalización no ataca a empresas, la nacionalización no ataca a nadie, la nacionalización lo que hace es darle carácter nacional más que a una empresa, a una actividad. Le explicaba, por ejemplo, la actividad del transporte aerocomercial, las líneas aéreas. En esa actividad, la principal empresa es LAN Chile y hay pequeñas empresas privadas. Entonces, cuando se dice estatizar, la estatización va a tocar los activos de una empresa determinada o de todas las empresas que están en esa actividad. Cuando se habla de nacionalización, la nacionalización no tiene por qué circunscribirse a una empresa. La nacionalización lo que busca es darle carácter nacional a una actividad. Nosotros hemos hablado de nacionalización, no de estatización. ¿Por qué? Porque si queremos construir nación, tenemos pues que tener presencia el Estado en las actividades nacionales, sobre todo las estratégicas. En un eventual gobierno de Ollanta Humala, ¿usted qué sectores estratégicos de nuestra economía nacionalizaría?
En el sentido de darle carácter nacional a una actividad, perfecto, nosotros planteamos el carácter nacional o nacionalización de las actividades estratégicas. ¿Cuáles son las actividades estratégicas? Primero hay que conceptualizar. Son aquellas actividades en las cuales se va a sostener el desarrollo nacional. Por ejemplo, el área portuaria. Esa es una actividad estratégica porque es la entrada al país de todo lo que viene y la puerta de salida también del país. Y en estos momentos los servicios portuarios, los puertos, marina mercante, etcétera, todo eso es de capital extranjero. En un 70-80% es capital extranjero y principalmente chileno. Entonces allí tiene que estar el Estado presente. Ahora, ¿será el Estado entonces o puede ser capital nacional privado? Cuando hablamos de nacional, el capital nacional es el capital privado nacional y el capital público nacional, y también la conjunción de ambos, que es el capital mixto. Ahora, ¿hay capital privado que esté en capacidad, por ejemplo, de una actividad tan grande como la portuaria? Por supuesto, por ejemplo, el Grupo Romero, que es un capital nacional privado, tiene el puerto Matarani, en la zona sur del Perú, tiene una empresa, me parece, Neptunia, creo que es, y está tratando de poner un puerto en Ancón. Entonces, si hay capital privado nacional interesado en invertir en puertos. La actividad portuaria estratégica para nuestra economía. Otra actividad que usted nacionalizaría. El transporte aerocomercial. Y vuelvo a repetir, no confundamos estatizar con nacionalizar. Yo no le voy a quitar ningún avión a LAN. Lo que vamos a hacer es reunirnos con los empresarios nacionales que quieran invertir en la construcción de una gran línea de bandera nacional, donde el Estado también podrá participar como un socio minoritario. Digamos, en esas actividades usted le cerraría las puertas absolutamente a la inversión extranjera. Yo creo que no podemos hablar de cerrar absolutamente las puertas, pero puede tener una participación, pero minoritaria. Porque si hablamos de una bandera, de una empresa de bandera nacional, que es nuestra selección peruana, digamos, no puede estar el extranjero como mayoritario administrando una empresa nacional, tiene que ser el capital nacional. Otras actividades son las actividades extractivas. En estos momentos, por ejemplo, ¿de qué vive el Perú y de quién es el Perú? De acuerdo a la constitución delincuencial de la familia Fujimori, el Perú, la propiedad del Perú es del gran capital, que fundamentalmente es extranjero. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, pagan impuesto a la renta, canon a las regiones, hay regalías. Se paga una serie de montos por diversos conceptos a las regiones, que muchas veces incluso no saben cómo ejecutar esos presupuestos que les llegan, y la ineficiencia en la gestión pública es la que hace imposible que se desarrollen como se ven esas regiones. O sea, hay dinero de esas empresas privadas, extranjeras, pero el problema está muchas veces en la ejecución del presupuesto. Creo que hay que aclarar eso bien. Primero, ¿pagan impuesto a la renta? Sí pagan impuesto a la renta las empresas, por ejemplo, mineras, hablemos de las mineras, pero no todas pagan impuesto a la renta. Tenemos el caso de Antamina, la principal empresa extractora o explotadora de oro que queda en Ancash, que ha conseguido en el Congreso una ley que le va a permitir no pagar impuesto a la renta este año, porque ellos dicen que sus utilidades las van a reinvertir en su empresa. Es decir, no quieren pagar impuesto a la renta. Lo mismo hizo Cerro Verde en Arequipa. Bien, entonces no todos pagan impuesto a la renta. En segundo lugar, ¿pagan canon o regalía? No lo pagan. Las empresas mineras no pagan ni canon ni regalía. ¿De dónde viene esa plata que se llama canon a las regiones? Viene del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Toda empresa paga impuesto a la renta, todo ciudadano paga su impuesto a la renta porque eso se grava a la renta, a la utilidad, a la producción de uno. El canon o la regalía se grava a la extracción de un recurso no renovable, es otra cosa. Una cosa es, pago mi impuesto a la renta por criar pollos, por vender pollos, porque eso es renovable, por sembrar lechugas, por sembrar zanahorias, porque es renovable. Pero por extraer oro, tengo que, además de pagar el impuesto a la renta, grabado a la renta, la utilidad que me da la venta de oro, el comercio de oro, yo estoy causando un perjuicio a la nación porque estoy extrayendo un recurso no renovable, ahí va a quedar un hueco. Entonces el canon o regalía es una compensación. Ninguna de las empresas mineras paga canon o regalía. La empresa paga su impuesto a la renta. De ese impuesto a la renta, el Estado retiene, a través de la SUNAT, el 50%. Y el otro 50% lo revierte a la región.
y le pone el nombre de canon. Entonces el Estado está pagando el canon del impuesto a la renta. Son dos cosas distintas y no deben mezclarse. ¿Quién se beneficia de esa confusión? La empresa transnacional. ¿Quién se perjudica? Usted y yo nos perjudicamos porque el 100% de ese impuesto a la renta debe ir a políticas públicas, no el 50%. En tercer lugar, ¿de quién es el recurso? Los recursos naturales, ¿de quién es el oro? ¿De Antamina y Anacocha o es del Perú? Según la lógica mundial y la lógica de nosotros, es del Perú. Según la lógica de la mafia fujimorista que hizo esa constitución, el recurso pertenece al gran capital.